Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación y estoy convencida de que voy a aprender muchísimo hoy porque estoy con dos personas que trabajan como en diferentes, que vienen de diferentes ámbitos al mío y esto me parece maravilloso y bueno, y muchas gracias a la institución por lo que hacen. Justamente, digamos, el tema de qué escuchar, cómo escuchar. Yo pensaba que estos tres casos que trajeron, o estas tres situaciones en realidad, abren tanto interrogantes como reflexiones. Una de las cuestiones es que, digamos, pensé cómo pudo ser escuchada Flor, la primer niña que se presentó, porque allí no solo hubo una intención de escucharla, sino que hubo alguien que se había vinculado de manera particular con ella y dijeron algo muy importante, esto de que fuera alguien que pudiera tolerar los embates de esta niña, cosa que es crucial en el vínculo con la infancia, y a la vez que tuvo la suficiente imaginación e inventiva como para armar esto de el árbol de los afectos. O sea, esto nos lleva a pensar algo que quiero desarrollar un poquito, que es que los niños no solo hablan con palabras. Digamos que tenemos que estar abiertos a que los niños sostienen otra lógica a la que sostenemos los adultos y que sostienen otros modos de comunicar a los que sostenemos los adultos. Y tampoco contestan las preguntas muchas veces, no es con una pregunta directa, hay que dar tiempo. Bueno, en el caso del adolescente, creo que sí, bueno, allí la situación me parece que se complicó por algunas cuestiones que a veces son como burocráticas, digamos, y que no tienen muy en cuenta los tiempos. Creo que no tienen en cuenta muchas veces los tiempos de las infancias y menos los tiempos de la adolescencia. Y en realidad, con niños y adolescentes hay que pensar que, por un lado, siempre hay una urgencia porque el tiempo pasa, pero a la vez les tenemos que dar un tiempo para poder pensar qué es lo mejor para... Que además eso, que puedan decir qué es lo que ellos quieren en realidad, porque si no nos quedamos con nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos y esto no es así. Por eso me gustó mucho el caso de Clara, porque pensé, en realidad me emocionó que se dejasen de lado las certezas que podemos tener los adultos y escuchar a esta niña. O sea, en realidad no sabemos de entrada qué es lo mejor para cada uno, porque bueno, cada uno viene con un derrotero particular. Creo que esto también se dio en un vínculo transferencial, o sea, en un vínculo donde esta niña se sintió con derecho a decir, y esto fue importante. En realidad yo creo que tenemos que pensar, me parece, o yo lo pienso así por lo menos, que cada entrevista, cada vez que estamos con un niño o con un adolescente, es una especie de aventura. No sabemos de antemano nada. Y tenemos que ir entonces más bien a adentrarnos en nuevos mundos. Y ellos nos van a mostrar nuevos mundos desconocidos para nosotros. Por otro lado, la escucha nunca es ingenua. Uno escucha desde determinados saberes, es decir, tenemos un bagaje con el cual escuchamos, un bagaje que tiene que ver con la formación teórica, pero también con toda la experiencia que tenemos. Por otro lado, me parece que no solo tenemos que tener en cuenta que los niños
y niñas dicen de otro modo, sino que además sostienen, digamos, tienen otros funcionamientos, tienen otros modos de decir, pero además, y después voy a tratar de decirlo más, tienen otras lógicas. Gracias. Así muchos niños no hablan o solo repiten frases, pero dicen a su manera. Yo creo que el tema es internarse en esos lenguajes diferentes, que son muchas veces lenguajes de gestos, miradas. Me pareció que eso se estaba haciendo con estos niños, porque ustedes describen situaciones de, bueno, de cómo salían, de cómo estaban. En realidad, los niños nos dicen muchas veces con silencios, con acciones. O sea, un niño que empieza a arrojar todo, que tira todo o que patea todos los muebles, también nos está diciendo. Y no es que se porta mal, nos está contando algo. O sea, las conductas de los niños nos cuentan lo que les está pasando. Juegos y dibujos nos permiten muchas veces acceder a una conflictiva que no puede ser puesto en palabras y nos abren nuevos escenarios. Insisto en que los silencios también nos hablan. Digamos, intentar escuchar a un niño y escucharlo efectivamente es estar como muy atento a todo aquello que aparece como esto de pequeños gestos, de cuándo se calla, de qué no quiere hablar, digamos, hay muchas cuestiones. Y por otro lado, también me pareció muy interesante esto de en el árbol de los afectos, que la persona que intentaba ver con quién podía establecer un vínculo esta chiquita, se involucrara a ella y contara a ella, porque esta es otra cuestión. Con los niños no podemos ser como observadores ajenos a la situación. Y esto, yo soy psicoanalista, y lo digo como psicoanalista, o sea, con los niños, eso de, ¿vieron la imagen que aparece habitualmente del psicoanalista así como, digamos, por fuera de todo? Bueno, se quiebra si uno quiere trabajar en serio con un niño, digamos. Hay que meterse como en la situación, en el barro, sentarse en el piso, digamos, jugar con él, estar involucrado de verdad. Los niños estos. Por otro lado, es cierto que hay modelos muy diferentes porque sobre cómo entrevistar a un niño, cómo pensarlo, porque hay veces que hay gente que supone que hay que aplicar un protocolo, como que se sabe ya qué es lo que hay que hacer con todos los niños. Y esto no es así. En realidad, digamos, con cada niño vamos a tener que ir descubriendo que aparecen en estas situaciones, cómo podemos llegar, cómo lo podemos ir entendiendo, qué movimientos realiza y también estableciendo un vínculo. O sea, cuando se supone que un niño tiene que dar respuestas en una primera entrevista, es un disparate. No tienen por qué. Digamos, a ver, yo lo veo mucho además con niños pequeñitos, que se los entrevista y se supone que tienen que responder a lo que uno les pide o que tienen que dar respuestas de cuestiones muy importantes. Y en realidad es difícil que un niño hable con alguien a quien no conoce y muy difícil que le muestre algo a alguien que no conoce hasta que haya establecido algún tipo de vínculo con el otro, que tampoco es que tardan tanto, pero sí se necesita un tiempo. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces este tema de los protocolos y los tests deja fuera lo que un niño efectivamente puede decir. Y por otro lado,
tenemos un problema, que es que ningún niño, y menos un niño que está en una situación compleja, puede soportar una mirada evaluadora. Es decir, no tiene que sentirse evaluado. Los padres tampoco, ojo. Después quiero decir algo de eso. Por eso, digamos, además, les digo, a mí me llegan muchas veces niños al consultorio que pasaron por evaluaciones y empiezan a hacer todo lo que les pidieron en otros lados y que no habían hecho en otros lados. Yo digo, es como para sacarse de encima, entonces, Uy, bueno, bueno, entonces, saco todo esto y voy a algo que, digamos, bueno, todo lo que un niño va diciendo lo dice con otro. Hay algunas cuestiones que me importan mucho y que quiero retomar y que un poco se plantearon antes, pero que me parece que hay que sostener de manera muy fuerte. Una es que toda crianza, y esto con niños que están en situación de vulnerabilidad es importantísimo tenerlo en cuenta, en realidad idealmente si se quiere, pero nosotros tenemos que propender a eso, que toda crianza se haga en red. No solo nosotros tenemos, yo digo que la verdad que el proverbio africano de que para criar a un niño es necesaria una tribu es una de las cosas más verdaderas que escuché en mi vida. Esto, y también ver en cada situación, yo he visto niños que siendo adoptados se apropiaron casi inmediatamente, una nena chiquita que de entrada, bueno, se había hecho un proceso de vinculación, pero después de entrada, ella le empezó a decir mamá, a la mamá adoptiva, y empezó a decir mi familia, por esa familia, pero una familia en donde la mamá me contaba, en realidad dice, ¿saben más qué hacer con ella? Mis padres, mi hermano, mi hermana, mis amigas, dice, y yo estoy como perdida. Que esta es otra cosa que quiero agregar, y que lo digo cuando yo dirijo una formación en adopción y además doy en la UBA también en Derecho, digamos, una clase sobre adopción, hay muy poquito, con un juez. Pero lo que siempre planteo, porque me parece que muchas veces no se tiene en cuenta, es que cuando un niño es adoptado, no solo hay que trabajar con los padres en el antes, hay que acompañarlos muchísimo en el después. O sea, hay que acompañarlos muchísimo en todo el proceso de adopción misma, pero sobre todo cuando el niño ya está con ellos. Porque creo que muchas veces, y es lo que yo vengo encontrando, es esto de mujeres que sienten que de repente no saben qué hacer con ese niño, con el cual una cosa era durante el proceso de vinculación y de repente lo tienen todo el tiempo. Entonces, la otra vez escuchaba una mujer que me decía, de repente perdí mi vida. Claro, era casi como decirle, bueno, bienvenida a la maternidad, digamos, pero hay algo allí que hay que acompañar para que, por otro lado, no se ubiquen como malas madres, porque muchas veces la idea es que hay como una maternidad o una paternidad perfectas que no existe. Les cuento en 2 minutos, doy un caso en donde a mí me parece que son cosas que hay que tener en cuenta y salirnos de ciertos prejuicios. Hace muchos años recibo un pedido de padres que no acababan, ya hacía un tiempito, que habían adoptado una nena de 3 años
esta nena con menos de 2 años fue tirada en un pozo, salvó su vida de casualidad. Tenía quemaduras de cigarrillo en el cuerpo, ¿no? O sea, una criatura muy chiquita que había sido, no había dudas de maltrato ahí, digamos, o sea, la podrían haber, en realidad me dio la intención fue casi matarla. Pasó una cosa curiosa, ¿o no? Esto es en un pueblo de una provincia. Esta nena entra al hospital, le tienen que hacer un montón de operaciones, pero todo el hospital, conmovido por la situación, le funciona en ese momento como si fuera una familia. O sea, entran a, digamos, la quieren mucho. La nena sale adelante, pasa a estar bien. El juez decide, varias personas del hospital querían adoptarla, el juez decide que no, que vaya con, digamos, siguiendo la lista, con una familia de Buenos Aires que se había puesto en la lista. Porque además no que quede en el mismo pueblo, por miedo a que pueda pasar algo. Esta familia la adopta, una familia que, por un lado, personas, una pareja muy católica, entonces enseguida la bautizan, digamos, inmediatamente, como... Y por otro lado la recibe toda la familia de esta gente que hacía mucho que querían tener un hijo. Pero cuando una psicóloga hace el informe para el juzgado, plantea que estos padres son muy rígidos. Yo hablé con esta psicóloga y me dice, esa también es una forma de violencia, en el sentido de que eran muy normativos. Nada, digamos, no que porque le gritaran ni le pegaran, pero como que eran muy normativos, y me decía, y lo primero que hicieron fue bautizarla, y eso es como... Bueno, yo pensaba, bueno, digamos, esta gente viene, en realidad, digamos, les dicen que tengan una segunda opinión, me vienen a ver a mí, y yo la veo a la nena con la mamá adoptiva, y esta nena con 3 años hace algo, ni llegaba a tener 3 años, hace algo con esto del juego que a mí me llamó totalmente la atención. Bueno, por un lado, aferrada totalmente a la mamá, pero después me cuenta, jugando, toma Playmobiles y cuenta toda una escena en donde viene una ambulancia, salva a una nena, la ambulancia, como, digamos, pone un montón de personajes allí y después la saca la nena de esa situación y va con otro montón de personajes, pero ella cuenta, con lo cual para ella es muy claro esto, como de que ella quiere estar, además estaba aferradísima a la madre y se le trepaba, etc. O sea, yo pensaba, esto es lo que había que escuchar, y por ahí, además yo pensaba, por ahí, qué sé yo, que esta gente fuera muy estructurada, que quisiera que la nena aprendiese a comer bien y que todos los horarios fueran así, todo lo demás, a una nena que estaba en una anomia de tal, le venía bárbaro en realidad. O no, no importa, digamos, pero si yo espero que sean los padres, no sé, digamos, si esta gente me pidió trabajar conmigo después porque me dijo, si algo estamos haciendo mal, queremos mejorar nosotros. Bueno, por eso digo, tenemos que escuchar también a los padres y saliendo de prejuicios. Y bueno, nada más y después igual charlamos. A ver, yo lo que pensaba en función de estas historias, de las preguntas que nos habían acercado a las panelistas, relativa a, bueno, cómo dar lugar a la participación, ¿no?, de los niños, sin que eso implique acciones contrarias a su protección y cuidado, ¿no? Esta es como una pregunta que es una tensión y muy dilemática, que atraviesa las prácticas, las dinámicas de intervención, y yo pensaba que
que primero podríamos, ¿no?, retener esta cuestión de que la participación infantil, la participación de niños, niñas, adolescentes, niñas, es un derecho, ¿no?, actualmente. Es un derecho, es un imperativo, no es una concesión, ¿no? Y ahí creo que hay un pequeño punto de anclaje para, bueno, tirar quizá, ¿no?, de una piola, a ver si podemos repensar algunas de las cuestiones tan dilemáticas con las que nos enfrentamos cotidianamente. Esto es, que no sea una concesión, quiere decir que no es una suerte de acto magnánimo de quien tiene el poder y permite la participación, ¿sí? Claro, nos enfrenta a la pregunta respecto de cómo hacer lugar, cómo materializar, cómo evitar que la participación infantil quede reducida, limitada al acto formal, al rito, ¿no?, el rito formal, el artículo, la audiencia del 12, ni a un espacio acotado de participación infantil legítima, la asamblea, el parlamento y ya, ¿no? Y en ese sentido, también otra cuestión que me interesa que retengamos y después la podemos seguir charlando, también tener capacidad de revisar si existe una única forma de cuidado y protección, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estas preguntas nos invitan a revisar nuevamente cuáles han sido las lógicas minorizantes que atravesaron a este campo de intervenciones, ¿no? Y que se juegan en esta diferente interpretación de la participación como concesión o como derecho. Lógicas minorizantes lleva a considerar, ¿no?, una lógica minorizante lleva a considerar a aquellos sobre los que se interviene como como necesitados o carentes, y así se refuerzan desigualdades y asimetrías. Promueve entonces este tipo de lógica la dependencia, la jerarquía, la subordinación. Y en ese sentido podemos pensar que las formas en que históricamente se han legitimado o se han naturalizado regímenes jerárquicos y de privilegio, justamente se anclan en esa diferencia, ¿no?, en considerar que alguien es inferior y que otros ocupan posiciones que detentan privilegios. El privilegio, por ejemplo, de hacer o no lugar a la participación infantil, ¿no? Y en ese sentido, quienes aparecen en el lugar de subordinados, ¿no?, pensando en estas lógicas y en estos regímenes jerárquicos, esos subordinados no solo deben obedecer, sino que también deben dejar guiarse por lo superior. Esquematizando, pero me parece que es importante retenerlo para repensar desde otro plano estas cuestiones. Y aquí retomo, bueno, una formulación de un antropólogo brasileño que ha estudiado justamente sociedades jerárquicas, y el Brasil lo ha sido y lo es. Ese ser superior siempre queda ubicado en un plano moral superior, sobre todo porque se construye esa superioridad en la creencia de que él siempre sabe lo que es bueno para el inferior, ¿no? Y lo sabe incluso mucho más y mucho mejor que los inferiores mismos. Son entonces relaciones asimétricas básicamente porque no se propicia de este modo la autonomía de los sujetos y se propicia sobre todo la pasividad o bien la aceptación acrítica, ¿no? Podemos pensar en esta lógica, en este esquema de razonamiento. ¿Quién sería el mejor de los subordinados? Aquel que acata, ¿no?, aquel que obedece, aquel que no resiste justamente, ¿no?, que adhiere al tratamiento, que sigue las indicaciones, que es ese alumno ejemplar, ¿no?, aquel que, digamos, no es disonante.
Y también, entonces, puede aceptarlo como parte de la creencia en que ese superior sabe mejor que él cuál es su bienestar. Digo, este esquema aparece en la base de muchas relaciones, y esas otras formas de decir que tienen los inferiores en general son leídas como desorden, como patología, como irracionalidad, ¿no? Muchas veces cuando, digamos, no hay palabras para decir, sino que hay actos, hay puesta en comportamientos, en conducta, solo se lee como esa irracionalidad, eso que aún no pudo ser corregido, ¿no? Ese no ajuste a las jerarquías establecidas. Y estas formas de fundar jerarquías podemos pensar, y esto los estoy invitando a hacer un rodeo conceptual, ¿no? A salir quizá de la práctica más cotidiana y más acuciante, que sé que lo es, pero justamente, ¿no? Tomar distancia también es poder rotar perspectivas, ponerse, ¿no? En otros lugares para pensar las mismas cosas. Decía, esas formas de fundar jerarquías se encuentran aún más naturalizadas cuando el criterio para establecer la diferencia entre superiores e inferiores es la edad, ¿sí? Históricamente, la edad ha sido un criterio, un demarcador muy eficaz, muy eficiente para trazar distinciones sociales, para el acceso desigual a derechos, a capacidades, ¿sí? Para perpetuar, además, distinciones en el trato, ¿no? Hoy por hoy podemos decir, sos muy infantil, y ya estamos diciendo todo, ¿no? Con esa apreciación. Y entonces, bueno, lo sabemos, pero creo que es necesario que lo revisemos. Niños, niñas, adolescentes han sido vistos tradicionalmente desde una perspectiva de minoría, como seres no completos, como seres inmaduros, inacabados. Y esto que puede parecer solo un dato de la naturaleza, en verdad está recubierto por múltiples operaciones de poder que nos llevan a ver a ese periodo de la vida humana que, claro, tiene características propias, tiene sus singularidades, 5, sí, y que requiere de múltiples cuidados, nos lleva a considerarlo esencialmente como un espacio en capacidad, ¿no? Durante mucho tiempo ha sido establecido normativamente así, y yo creo que hay núcleos que son muy persistentes, que son muy perdurables, más allá de que las normativas quizá hayan cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? No que tengamos adultos niños, adolescentes, ni las mismas capacidades ni posibilidades de hacer, decir, sentir, ni las mismas responsabilidades, sobre todo no tenemos las mismas responsabilidades, ni que los niños no necesiten, como todos hemos necesitado en nuestra inclusión en esta sociedad, del mundo adulto, ¿sí? Sino que me parece importante remarcar que la forma predominante en nuestra sociedad para entender la infancia, ha hecho hincapié en la inmadurez, en la irracionalidad, en la incapacidad, y eso permitió que se desplegara esa lógica minorizante de la que hablamos en relación con los niños, ¿sí? Que en lugar de verlos como seres racionales, completos y acabados, ¿sí? Los considero fundamentalmente como seres inferiores, ¿sí? Como adultos que aún no lo eran. Y claro, ¿no? en esta apreciación de seres inacabados, incompletos, inmaduros, el espejo del adulto era el del completo, maduro, acabado. Y en este sentido, también me parece bien importante recuperar, como he trabajado y hemos trabajado desde la antropología, que estas lógicas minorizantes no solo se aplican a niños, ¿no? Se han aplicado históricamente en función de
clivajes como el género. Las mujeres éramos incapaces hasta no hace muchísimo tiempo en términos históricos, exacto, hasta ayer nomás, en relación con la raza, la etnia, la clase social, ¿no? Entonces, ser menor en estas lógicas es no ser capaz, básicamente, ni de gobernarse ni de protegerse por sí mismo, ¿sí? Es negar esa capacidad también. Y en este sentido me parece importante que en relación con niños y adolescentes, niños, niñas, adolescentes, esa lógica minorizante se conjugó, lo sabemos, con una lógica tutelar que permea muchas veces y continúa permeando prácticas e interpretaciones y modos de intelección, ¿no? Y que se basó sobre todo en la interpretación de las necesidades infantiles como dato natural, indubitable y perentorio. Necesidades infantiles que obviamente no establecían los propios niños, niñas, adolescentes, sino que eran establecidas por fuera de las propias demandas de los sujetos, mediante, sobre todo, el recurso a los discursos científicos, ¿no? Entonces, bueno, hay otros que hablan y que han hablado mucho y que continúan hablando por los niños. Esto creo que es una cuestión a seguir debatiendo y problematizando. Y sí, ya para finalizar, porque estamos en tiempo, me parece interesante que podamos cuestionar también este tópico que se ha hecho tan que se ha popularizado, vulgarizado, el tópico de dar voz a los niños, ¿no? Porque ahí también, nuevamente, nos colocamos en ese lugar de superior que da voz, que escucha. Aquí una analogía que me parece interesante para ya ir terminando, es bueno, porque justamente es la analogía con la antropología, ¿no? ¿Cómo es nuestra labor como antropólogos, nuestro oficio como antropólogos, como antropólogas? Y hacía esta asociación recién cuando hablaba, porque claro, durante muchísimos años, los pueblos dichos, llamados primitivos, ¿a quiénes se equipararon? A los niños, claramente, eran la infancia de la humanidad, ¿no? Y Occidente, ¿sí? Ese Occidente que avanzaba con una política colonialista, imperialista, de expoliación de recursos, de modificación absoluta de las condiciones de vida y las creencias de esos pueblos, ¿no? Se erigía como la adultez, ¿no? La cima de la civilización y demás. Entonces pensaba, esa analogía es que en nuestra disciplina mucho se ha debatido justamente sobre ese origen, ¿no? Bastante vergonzoso, que fue muy cuestionado por etnocéntrico, ¿no? Porque se escuchaba lo que uno, ¿sí? Quería escuchar, lo que los antropólogos del imperio querían escuchar y se interpretaba, ¿no? Con las coordenadas conceptuales que estaban disponibles. Y durante mucho tiempo la misión de la antropología fue algo así como, por un lado, el rescate, ¿no? y sigamos con las analogías, pero por otro lado también la traducción, ¿no? Traducir aquello que decían esos otros tan distantes, tan exóticos, para, ¿no? volverlo inteligible. Y en un punto lo que se ha podido llegar a partir de sucesivas críticas, también, ¿no? en un proceso que siempre es inacabado e incompleto, estos procesos son inacabados e incompletos, es que más que traducción, lo que tenemos que habilitar, las antropólogas, son espacios de conversación con esos otros. Y en este sentido me parece bien interesante traerlo, ¿no? al tema de la participación infantil, de qué tienen para decir los niños, no solamente situándonos en ese lugar superior de traducir lo que quieren decir, porque nosotros vamos a saber siempre mucho mejor qué es lo que quisieron decir, aunque hayan dicho esta cosa, pero no, yo escribo en mi informe otra, porque sé que eso no tanto no le conviene, ¿no? Y sí podamos
hacer, como en el caso del árbol de los afectos, como en el caso de las prácticas cotidianas que se desarrollan aquí y en tantos otros lugares, conversaciones, diálogos, poder situar a los niños como interlocutores. Bueno, muchas gracias. En mi caso, quiero partir de estos principios rectores, ¿no? Del interés superior del niño, del derecho a ser oído, de la autonomía progresiva, de todo esto receptado, como sabemos, reitero, ¿no? En la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en las leyes, escúchame mal, en la 26061, en la 114 de la ciudad, en provincia en la 13298. Y cómo todo esto, este entramado al que el servicio de protección tiene que dar cuenta, hacer frente en el trabajo con las familias, con los niños, cómo se lleva a la práctica y cómo se conjuga esto con el Poder Judicial y con los tiempos procesales. Y no solo procesales, también en esto, en la autocrítica, ¿no? Los tiempos administrativos, porque nosotros estamos pensados como un sistema de protección donde lo que se quiere evitar es la judicialización, si bien hay situaciones en que debemos hacerlo. En este caso, yo les quiero hablar de mí, de mi experiencia. Yo vengo de trabajar en servicio local, en provincia, en zonas vulnerables, de trabajar en otras zonas vulnerables del sur de la ciudad de Buenos Aires como miembro de equipo técnico durante muchos años. Y bueno, ya desde hace un tiempo en otra parte de la ciudad, la parte más hacia el norte, en la Comuna 11, ya con otro rol. Y siempre es el interrogante, siempre son las preguntas, siempre es la reflexión, siempre es el trabajo con uno mismo. No podemos enfrentar toda esta tarea si no hacemos autocrítica, si no volvemos a repensar prejuicios. Siempre hay un prejuicio nuevo. Yo siempre creo, no, yo ya no tengo prejuicios, me trabajé. Siempre aparece un prejuicio nuevo, un preconcepto. No solo en nosotros como miembros de equipos técnicos, sino también en la relación con los otros, en la interdisciplina, en el trabajo intersectorial. Entonces, qué importante son estas prácticas, ¿no?, reflexivas como para pensar esto. En sí, nosotros entendemos esto del interés superior del niño en lo dinámico, en la construcción, el interés superior del niño, qué es, por dónde vamos, cómo diseñamos las estrategias, cómo hacemos. Y lo primero es tener en cuenta el contexto, lo cultural, la familia, el trayecto de vida, cómo se compone, cuál es la historia, quiénes son estos personajes que vamos a entrevistar. Empezar por tratar de entender estas pautas internas familiares también, porque cada familia tiene su forma de pensarse, de vivir, de llevar adelante las crianzas. Y desde ahí conocer al niño, a la niña, al adolescente, qué tiene para contarnos. Y lo primero no es qué tiene para contarnos, es quiénes somos nosotros, para qué estamos, cuál es nuestra función, cómo podemos ayudar. ¿Querés contarnos? Hablar coloquialmente, esperar, el tema de los tiempos. Lamentablemente en los sistemas de protección no tenemos tiempos, nos abruman las situaciones y esto es terrible. Porque necesitamos parar la pelota y escuchar, y que ese momento sea único, que ese momento sea el contacto, la mirada
con ese niño, con esa niña, también con esa familia, porque son importantes para este niño, para esta niña. Entonces, y que no entendemos el trabajo que no sea en conjunto con este niño y su entorno, su grupo familiar, sus referentes afectivos. ¿Quiénes son sus afectos? Cuando afrontamos esta mirada, también entendemos que va transcurriendo el tiempo, y en este transcurrir del tiempo no es la misma lectura, no es la misma escucha, no son los mismos momentos en las etapas vitales de este niño y de las familias. Con lo cual es siempre repensar y construir. Yo no entiendo otra forma que no sea construir con el niño, la niña, el adolescente y su familia, si es que las hay, sino con ellos y con sus entornos, construir el camino a seguir, construir cuál es la mejor opción para ir diseñando este camino de salud, de familia, de integralidad de derechos. Entonces, en esto lo que se pone en juego fundamentalmente es el lazo que podemos tener, el lazo que podemos armar y que nos salva, y que saben que esos chicos en algún momento pueden tender la mano y venir a vernos. Nosotros trabajamos durante muchos años con esta casa, con Yeladeinu, varias situaciones, en particular una, que vamos a hacer referencia y se me erizaba la piel, porque en esto también del trabajo con las familias y con los niños es ponerse parte de uno mismo, de una misma, contar quizás a veces como han hecho en este recorrido, contarse, ponerse en juego. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que cuidarse, obviamente, hay que trabajarse, pero para crear el lazo, algo nuestro también tenemos que compartir, que ceder. En el caso de Marcos, es un niño, después un adolescente, un joven que nos fue interpelando desde el minuto cero. Marcos, si bien presentaba en algún momento algún pedido de una familia, lo cierto es que, como hablaba mi compañera de panel, había que ver qué nos quería decir, que con su postura, cómo manejaba los tiempos, hasta dónde decía, hasta dónde era el límite que él podía escuchar. Traía un discurso a veces confuso, se enojaba, ponía en escena un poco esta actitud querellante y a veces un poco agresiva, que era lo que había vivido, ¿no?, en el entorno familiar. Pero entendía y iba viendo los progresos que él iba teniendo, su mejora en las relaciones interpersonales, su mejora en la escucha desde los distintos actores, desde el hogar, desde la escuela, desde la institución religiosa, desde su comunidad, cómo iba siendo alojado, cómo iba siendo acompañado. Entonces él, si bien planteaba cuando venía, a veces enojos, a veces que se quería ir, fuimos atravesando distintas etapas. Por ejemplo, él decía también que quería estar más con sus padres. Al padre lamentablemente hubo que ponerle una prohibición de acercamiento. Y acá el problema con la justicia fue que a veces caemos en una trampa, ¿no?, en un arma de doble filo. Ponemos una restricción perimetral por los avasallamientos, porque increpaba a los profesionales con los que trabajaban con su hijo, le decía que no tomara la medicación, le enseñaba a esconder la medicación, era violento con todos
los equipos que trataban a su hijo durante el recorrido de este nene y en internaciones de este nene también por cuestiones disruptivas y de desorganización en su salud mental, fue durante toda su vida. Entonces, en esto de que Marcos pedía por este padre, que él tenía miedo porque tenía una edad avanzada y tenía miedo que falleciera, que le pasara algo, y él ya a medida que iba pasando el tiempo se iba sintiendo con la seguridad en sí mismo de poder manejar esas situaciones. Él necesitaba, y era claro, ver a su padre, y que él decía, yo sé cómo puedo hablar, yo sé lo bueno de mi familia, necesito que ustedes también vean lo bueno, que no se quedan solo con lo malo. Esto es lo que escribió en una carta que hizo y que presentó al Poder Judicial. Porque, ¿qué pasaba? Nosotros, como tanto desde IELADEINU, desde los distintos efectores, obviamente había médicos tratantes, psicólogos tratantes, todos pedíamos ante el Poder Judicial que por favor revieran estas medidas de prohibición de acercamiento, buscando alternativas en lugares cuidados y que se pudieran ir avanzando en estos encuentros. También nosotros éramos desoídos. También nosotros era, desde el Poder Judicial, el miedo a, que esto pasa mucho en el Poder Judicial, el miedo a que pase algo, el miedo a la apelación, el miedo a... Entonces no se removía esta prohibición, aún, como decíamos, sin plazo, que fue apelada en Cámara y confirmada por la Cámara. En este camino igual se logró con todo esto y con las presentaciones de Marcos, se logró que se lo escuchara, se llevó adelante las audiencias del artículo 12, las audiencias del artículo 12, hace poco, no hace tanto que los jueces lo están poniendo en algunos lugares, que lo están poniendo en práctica para ejercer la escucha de estos niños. Recuerdo en un caso de una audiencia del artículo 12, una niña que había estado dictaminada ya su estado de adoptabilidad, pero la madre lo había apelado, y se la había convocado, se la había escuchado, y la volvieron a convocar después de un año donde no había pasado nada con su situación de adoptabilidad, donde ella creía o descreía del sistema judicial y de que ya se pudiera reivindicar sus derechos y su deseo de tener una familia. Y lo que hizo fue, con sus 11 años, decirle a la jueza: ¿cuántas veces te tengo que repetir que quiero una familia? ¿Cuántas veces? Salió llorando, porque fue muy fuerte volverla a exponer a lo que tiene que ver con un sistema judicial. Entonces, los tiempos subjetivos, los tiempos de la justicia, los tiempos procesales, a veces a nosotros como servicios de protección que nos fijan 180 días para poder dictaminar si un niño está para adoptabilidad o no, a veces es cruel. A veces se necesita antes, a veces se necesita más tiempo. Entonces, lo que yo quiero plantear es esta cuestión, ¿no?, de los tiempos de la justicia, que deben seguir las etapas vitales de la singularidad de cada niño. Gracias.